Sea f una función real de variable real, la función definida por f de x igual a, y tenemos esta función cuadrática, su gráfica será una parábola. Apartado A. Dibuja el recinto limitado por la gráfica de la función f y sus tangentes en los puntos de abscisa x sub 0 igual a 1 medio y x sub 1 igual a menos 1 medio. Apartado B. Prueba que el eje de ordenadas divide el recinto anterior en dos zonas que tienen igual área. Apartado A. Empecemos representando esta parábola. Ya sabéis, el punto más importante es el vértice, cuya abscisa se obtiene a partir de la fórmula menos b partido de 2a, en este caso menos raíz cuadrada de 2 partido de 2 por 1, es decir, menos raíz cuadrada de 2 partido de 2. La imagen, pues cambiamos la x por raíz cuadrada de 2 partido de 2, nos queda 2 cuartos, esto se va a convertir en menos 2 partido de 2, que es menos 1, más 1 cuarto. 3 cuartos menos 1 es menos 1 cuarto. Ya tengo el vértice. Prefiero pasarlos a decimales aproximadamente para luego representarlo bien. Este punto es más o menos menos 0,7 menos 0,25. Ahí vemos también los puntos de corte con los ejes. Con el eje OI es muy fácil, es la imagen de 0, que veo que es 1 cuarto, 0,25. Y con el eje de abscisas, miramos a ver qué x hacen que la función tome el valor 0. Es decir, resuelvo esta ecuación. Vamos a la fórmula, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 2, menos 4 por a por c, que es menos 4 cuartos, que es menos 1. Partido de 2, dos soluciones, 2 menos 1 es 1, la raíz cuadrada es 1, menos raíz cuadrada de 2 más menos 1 partido de 2. Tenemos entonces los puntos menos raíz cuadrada de 2 más 1 partido de 2, 0, y menos raíz cuadrada de 2 menos 1 partido de 2, 0. Prefiero pasarlo a decimales aproximadamente, para luego representarlo bien. Es el menos 0,20 y el menos 1,20. Ya podemos representar la parábola bastante bien. Si el menos 1 está aquí, la abscisa del vértice es menos 0,7 más o menos. La ordenada es menos 0,25. Corta el eje de abscisas en el punto 0,2 aproximadamente. Y menos 1,2. El eje de ordenadas en el punto 0, un cuarto, es decir, 0,25 más o menos por aquí. Representamos, el vértice está aquí y como es cóncavo hacia arriba, ya que la a, el coeficiente de la x al cuadrado es positivo, pues tiene esta forma, pasa luego por este punto de corte, por este también y sigue creciendo y por aquí igual, simétrico. Curva simétrica respecto de la recta vertical, x igual a menos 0,7 o mejor dicho x igual a menos raíz cuadrada de 2 partido de 2. Pasemos ahora ya las rectas tangentes a la parábola en los puntos de abscisa x sub 0 y x sub 1. Empecemos por esta recta tangente en x sub 0 igual a 1 medio. Necesito hallar la imagen de 1 medio en la parábola y también la derivada de 1 medio en la parábola. La imagen, muy fácil, cambiamos la x por 1 medio, 1 cuarto más raíz de 2 partido de 2, más 1 cuarto. Como 1 cuarto más 1 cuarto es 1 medio, me queda 1 medio más raíz cuadrada de 2 partido de 2, es decir, 1 más raíz de 2 partido de 2, que como me interesa después colocarlo en la gráfica, os digo que aproximadamente es 1,2. Necesito la derivada en 1 medio, para eso tengo que hallar la función derivada, lo hago aquí arriba. La función derivada es muy fácil, es 2x más raíz cuadrada de 2. Luego en 1 medio me va a quedar 2 por 1 medio, que es 1, 1 más raíz cuadrada de 2, que aproximadamente es 2,41. Con esta información hallamos la recta tangente. Por si alguien no se acuerda, recordaros que si tenemos un punto AF de A y la derivada en ese punto A, la ecuación de la recta tangente queda así: I menos f de A igual a la derivada en A, que es la pendiente de la recta tangente, por x menos A. Luego aquí me queda I menos f de 1 medio
que es 1 más raíz de 2 partido de 2, igual a la derivada en 1/2, que es 1 más raíz de 2, por x menos 1/2. Si intentamos dejar la forma explícita, quitamos paréntesis, esto por x me queda 1 más raíz de 2 por x, y observa que al multiplicar 1 más raíz de 2 por menos 1/2, obtenemos el mismo número que aquí, luego se simplifica. Esta es la ecuación de la recta tangente a la parábola cuando la x sub 0 es 1/2. Pasemos ahora ya a la otra tangente. Recta tangente a la parábola en x sub 1 igual a menos 1/2. Como antes, necesito la imagen de menos 1/2 y la derivada en menos 1/2. Al cambiar la x por menos 1/2 en la función cuadrática me queda 1/4 menos raíz de 2 partido de 2 más 1/4. Como antes, 1/4 más 1/4 es 1/2, me queda 1 menos raíz cuadrada de 2 partido de 2, aproximadamente menos 0,2. La derivada en menos 1/2, aquí tengo la función derivada, al cambiar la x por menos 1/2 me queda menos 1 más raíz cuadrada de 2, aproximadamente 0,41. Pasemos ahora ya a hallar la recta tangente y menos la imagen de menos 1/2 en la función cuadrática, es decir, este número, igual a la derivada de menos 1/2 por x menos menos 1/2, es decir, x más 1/2. Intentamos tener la recta en su forma explícita, quito este paréntesis y observa que al multiplicar este número por 1/2 vamos a tener exactamente la misma fracción que hay aquí. Piensa que este menos hace cambiar de signo los dos sumandos del numerador. Por tanto, nos queda esta recta que pasa por el 0, 0, igual que esta. Vamos a intentar representar estas dos rectas lo mejor posible. Tenemos que hallar la recta tangente cuando el x es igual a 1/2, cuya imagen es 1,2. Voy a colocar por aquí arriba. En vez de 1,2 será 1 más raíz de 2 partido de 2. Insisto que estamos aproximando para poderlo representar mejor. Pasa por tanto por este punto, la parábola pasará por ese punto entonces, ¿no? Y luego también en menos 1/2, la recta tangente la hemos hallado, menos 1/2 está por aquí aproximadamente, su imagen menos 0,2, claro, su imagen un poquito más que el vértice, que es menos 0,25. Bien, pues vamos a representar las dos rectas tangentes. La primera pasa por aquí y pasa también por el 0, 0, porque la n es 0. Así que es esta recta que voy a intentar dibujar. Ahí está. Esta es la tangente en x sub 0 igual a 1/2. Y la otra recta tangente pasa por este punto y también por el 0, 0. Es esta recta que estoy intentando dibujar. Claro, esta recta tangente es más horizontal. Observa que la pendiente aquí es un poquito más de 0 y aquí es 2, y pico, 2,41. La tangente en x sub 1 igual a menos 1/2. Bien, pues tengo que dibujar el recinto limitado por la curva de la función f y sus tangentes en los puntos de abscisa x sub 0 igual a 1/2 y x sub 1 igual a menos 1/2. Entre la curva roja y las dos rectas tangentes tenemos este recinto que estoy ahora pintando en verde. Este es el recinto que me pedían. Apartado B. Prueba que el eje de ordenadas divide el recinto anterior en dos zonas que tienen igual área. El eje de ordenadas, es decir, la recta x igual a 0, aquí está. Claro, divide el recinto verde en dos recintos. Este de aquí, que lo voy a llamar A sub 1, que está a la izquierda del eje de ordenadas, y este de aquí, que está a la derecha del eje de ordenadas, voy a llamarlo A sub 2. Y debemos probar que A sub 1 es igual a A sub 2. A sub 1 es el área que hay entre dos curvas, entre la curva roja y la recta lila. Por tanto, será la integral de la resta de funciones. La curva roja es la parábola, menos esta recta, que es la tangente cuando la abscisa era menos 1/2. Ahí está. Esta es la integral que tengo que hacer, pero me faltan los límites de la integral. Observa que fijada cualquier x entre menos 1/2 y 0, la curva va de la parábola a la recta, siempre igual, ¿verdad? Es decir, la x varía desde menos 1/2 a 0. La integral es sencilla, es de un polinomio. Pasemos a calcularla.
Simplificamos esta expresión, me doy cuenta que tengo raíz cuadrada de 2 por x y aquí tengo raíz cuadrada de 2 por x con un menos delante, luego se simplifica y la integral queda desde menos 1/2 hasta 0 de un polinomio mucho más sencillo, queda x al cuadrado más x más 1/4. Una primitiva es x al cubo partido de 3 más x al cuadrado partido de 2 más 1/4 de x. Entre menos 1/2 y 0. Cambiamos la x por el 0, va a dar 0 más 0 más 0, todo va a ser 0, menos, cambiamos la x ahora por menos 1/2. A operar, esto es menos 1/8, partido de 3 es menos 1/24, con un menos delante 1/24. Aquí me queda 1/4 entre 2, 1/8, con un menos delante menos 1/8, y esto es menos 1/8 con un menos delante más 1/8. La suma, por tanto, me da 1/24. Esta es el área de este recinto. Claro, muy pequeña el área, piensa que una unidad de área es un cuadrado muy grande. Aquí está la unidad, sería un cuadrado así de grande, ¿no? Así que este fragmento es simplemente 1/24. Vamos ahora por A sub 2. Esta área, A sub 2, es el área que hay entre la parábola y la recta tangente en x igual a 1/2. Y observa que fijada una x entre 0 y 1/2, la que sea, esta x, ¿verdad? Veo que entonces las síes van desde la recta a la parábola, sea cual sea la x. Área entre dos curvas, por tanto, igual que antes. Y hemos determinado que los límites de la integral son 0 y 1/2. Y a la parábola le resto la recta tangente en x igual a 1/2, que es esta de aquí, no es la misma de antes. Antes de pasar a integrar, simplificamos esta expresión. Raíz cuadrada de 2 por x, y aquí tengo raíz cuadrada de 2 por x, con un menos delante, se simplifica y nos queda x al cuadrado menos x más 1/4. No es exactamente el mismo polinomio que antes, como veis, aquí era más x y aquí menos x. Regla de Barrow, hallamos una primitiva primero, y ahora cambiamos la x por 1/2, menos, y ahora cambiamos la x por 0. Pero al cambiar la x por 0 tendré aquí 0, 0, 0, no lo escribo, todo es 0. A operar. 1/8 entre 3 es 1/24. Aquí tengo 1/4 entre 2, 1/8 con un menos delante. Y esto también es 1/8. Se simplifica y nos da 1/24 de unidad de área. Como veis, nos da el mismo número, que era lo que había que probar, que tenían la misma área tanto el recinto A sub 1 como la A sub 2. El problema está resuelto.